Fue un domingo temprano en la mañana. Un hombre llamado Cleofás iba de camino con un acompañante, no sabemos quién era su acompañante, de vuelta a su casa. Ellos vivían en una aldea de nombre Emaús. Esa aldea estaba ubicada solamente a unas cuantas millas de distancia de Jerusalén. Ellos acababan de celebrar la Pascua en Jerusalén y descendían a Emaús para regresar a su casa después de la celebración. Por la mente de este hombre pasaban un sinnúmero de pensamientos en referencia a los eventos que acababan de ocurrir o tomar lugar en esos días pasados. Él y su acompañante estaban deprimidos, probablemente desesperados, pero principalmente estaban tristes. Tristes porque la persona en quien ellos habían puesto toda su confianza acababa de ser crucificado solamente hace unos 3 días. Cuando de repente de la nada, mientras ellos andaban, se le acerca un personaje para hablar con ellos. E inquiere el personaje y les pregunta: ¿qué les pasa a ustedes? Ellos no se dieron cuenta que quien les hablaba era realmente Jesucristo. Ellos prosiguen a explicarle a este hombre que acaba de venir a su lado las cosas que habían acontecido. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías. Ellos pensaban que Él iba a ser el que libraría al pueblo de Israel de todos sus pecados y restauraría el reino. Pero ya era el 3er día desde que lo habían crucificado. Y escuchaban voces entre el pueblo de que supuestamente Él había resucitado. Pero ellos no estaban seguros de eso. Ellos no sabían qué creer, si lo que la gente estaba diciendo en el pueblo era cierto o no lo era. Y Jesús les habla y les dice las siguientes palabras: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Otra palabra está diciendo: ¿ustedes no piensan? ¿Ustedes no han leído sus Biblias? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando, esto está en Lucas capítulo 24, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, dice que Jesús les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. ¿Cómo me hubiese gustado haber estado en aquel lugar? Jesucristo les da un sermón, lo que hace Jesús. Jesucristo le da un estudio bíblico profundo y los lleva a ellos literalmente por todo el Antiguo Testamento, mostrándole las profecías en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de Él. Yo quizás soy un maestro de la Biblia decente, más o menos así. Me falta mucho por crecer todavía, pero Jesucristo era un maestro excelente, excelentísimo. En una ocasión fueron unos soldados a arrestarlo y no pudieron arrestarlo y regresan y le preguntan: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo arrestaron? Y ellos responden: es que nunca hemos visto un hombre que hable como él. Cuando Jesús enseñaba en medio de las sinagogas, se dice de Jesús que el pueblo se sorprendía porque hablaba como uno que tiene autoridad. Por supuesto, porque Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo de Dios. Y cuando Él hablaba de sí mismo con toda autoridad, porque Él es la palabra de Dios que ha sido manifestada en medio de nosotros. Pero tristemente, ninguno de los discípulos de Jesús comprendían la realidad de que en el Antiguo Testamento estaba claramente profetizado que el Mesías sufriría, pero que también resucitaría. Y Él les enseña, como dice, por todo el Antiguo Testamento. Y me hubiese encantado estar ahí. Qué hermoso haber escuchado las palabras de Jesús. Yo no sé cuáles fueron los textos que Jesucristo utilizó. No sé a dónde fue. Lucas no nos dice qué texto citó Él. Dice que comenzando con Moisés y por todos los profetas les enseñó lo que las Escrituras hablaban acerca de Él.
pero no nos dice a dónde fue. Pero si yo fuese a tratar de buscar o de asumir cuáles textos, estoy casi seguro que uno de los textos que Jesucristo utilizó para enseñarle a estos dos discípulos acerca de sí mismo fue el libro de los Salmos, capítulo número 16, en donde en esta mañana lo vamos a examinar. Y aunque estaremos viendo el Salmo dentro del contexto de cómo es que nosotros debemos encontrar todo nuestro gozo y toda nuestra alegría y toda nuestra satisfacción en Dios, el Salmo contiene un verso clave acerca de la resurrección de Jesucristo. Y dicho sea de paso, todo lo que el Salmo promete, todo lo que el salmista declara de las bendiciones que él goza, están literalmente ancladas en esa realidad. Si lo que el verso número 10 de este salmo dice no es cierto, y si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces ninguna de la esperanza, ninguno del gozo, ninguna de las declaraciones de satisfacción que el salmista tiene en Dios valen de algo. Veamos el Salmo juntos primero para tenerlo en nuestras mentes. Salmo 16. Y dice así el Salmo: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra permanece. Por tanto, mi corazón se alegra y mi copa se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Le dije a ustedes que uno de los versos claves en este salmo es el verso número 10, que es el verso que nos habla, es una profecía que nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Mira el verso una vez más. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Cuando David que escribe este salmo, cuando él escribe esto, yo no creo que él sabía que estaba hablando acerca de Jesucristo. Ahorita voy a explicar por qué. Él está declarando esto como una declaración de su confianza en Dios, de que aún en la muerte Dios estará con él y lo levantará de entre la muerte. Es la esperanza de la vida eterna lo que David está declarando. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, a través de la inspiración del Santo Espíritu de Dios, los autores del Nuevo Testamento, específicamente Pedro y Pablo, ambos citan el Salmo 16, verso 10, y específicamente lo citan dentro del contexto para comprobar que Cristo se levantó de entre los muertos. Pedro, por ejemplo, en su sermón en el día de Pentecostés, usted sabe, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos encontramos eso. Pedro dice respecto a este salmo, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está citando el Salmo 16 y está diciendo que cuando David escribió estas palabras, las escribió específicamente acerca de Jesucristo. ¿Okay? Luego cuando vamos al libro de los Hechos también, ahí el capítulo número 13, Pablo en Antioquía allí cita una vez más a David y dice lo siguiente: por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción.
¿Ok? Hablando específicamente acerca de que cuando David escribe proféticamente, está hablando de su esperanza en Dios, de que él vería la vida eterna, pero, está hablando proféticamente acerca de Jesucristo. Y la razón por la que este verso habla claramente acerca de la resurrección de Jesucristo es la segunda parte del verso. Mire lo que el verso número 2 dice, la segunda parte. La primera parte es una declaración de confianza. Él está diciendo, pues no abandonarás mi alma en el Seol, o sea, no me dejarás en la muerte. Pero la segunda parte es realmente interesantísima, porque es donde él hace una declaración que solamente se aplica a Jesucristo. La primera parte es una declaración que muchas personas en el Antiguo Testamento han hecho. Por ejemplo, el mismo Job, en una ocasión, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Job tenía la esperanza de que aún después de la muerte, él en su carne vería a Dios, porque él sabía que Dios lo levantaría de entre los muertos. Pero la segunda parte del verso número 10 ahí es una parte que solamente puede aplicarse a Jesucristo. Allí dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y cuando nosotros morimos y nos ponen en la tumba, allí nuestros cuerpos se deterioran y se hacen polvo. Nosotros fuimos tomados del polvo y al polvo volvemos. Pero con Jesús fue diferente. Dios no permitió que el cuerpo de Jesús viese corrupción. O sea que Él no entró en el proceso natural de descomposición que nosotros normalmente entramos. Ustedes recuerdan, en una ocasión había un hombre de nombre Lázaro, que era amigo íntimo de Jesús, que estuvo enfermo, pero cuando Jesús llega, había muerto, ya llevaba 4 días en la tumba. Y cuando Jesús dice, remuevan la piedra, la protesta de la hermana de Lázaro fue, Señor, pero ya apesta, ya hiede, dijo ella. ¿Por qué? Porque ya después de 4 días el cuerpo había entrado ya en un proceso de descomposición bastante severo. Pero la Escritura nos dice a nosotros que el Santo de Dios no vio corrupción. Y Pedro y Pablo específicamente nos hablan de esto. Una vez más en el libro de los Hechos. En el Hechos capítulo 2, versos 29 capítulo 2, versos 29 y 31. Dice así. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, está hablando acerca del Salmo 16, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Hechos capítulo 13, versos 36 y 37. Pablo en esta ocasión dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que David, después de su muerte, lo pusieron en la tumba. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Entró el proceso natural que todos nosotros tenemos. Por eso es que Pablo está argumentando, cuando David escribe, realmente no escribe de sí mismo, escribe acerca de Jesucristo, porque David cuando muere lo sepultan y su cuerpo vio corrupción. Pero mira lo que dice Pablo, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Así que el Salmo 16, capítulo 10, Salmo 16, verso 10, está hablando acerca de Jesús. Es un salmo profético, está mirando hacia el futuro. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué empezar aquí en vez de empezar con el verso número 1? ¿Por qué empezar aquí? ¿Por qué es importante? Porque el salmo entero es un salmo de una declaración de confianza. El salmo entero es una declaración de que el salmista, en este caso David, está declarando que él confía y que él depende totalmente de Dios. Pero esta es la realidad, que si Jesús no venció la muerte, y si Jesús no pagó el precio del pecado, y si la muerte y la tumba lo vencieron a él, entonces la declaración de confianza que David está haciendo aquí en este salmo es en vano. ¿De qué sirve? Acuérdense, David está declarando esto en confianza. Acuérdense que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos mirando hacia el futuro, hacia la cruz. Nosotros somos salvos mirando hacia el pasado, ¿verdad?
mirándose el pasado. La cruz estaba delante de ellos, la cruz está detrás de nosotros. Y ellos sabían que vendría uno, no sabían quizás todos los detalles, no sabían el nombre, no sabían quién era, pero vendría uno que Dios se instituiría como el intercesor, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Mesías. Y David murió sabiendo que él hacia el futuro tendría ese uno. Y todas las declaraciones de esperanza que ustedes encuentran en los salmos, por ejemplo. Muchas veces nosotros cometemos este error que leemos los salmos porque nos dan un sentido de paz quizás cuando leemos esos salmos lindos, hermosos que hablan de cómo Dios nos cuida. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. ¿Y cuántos de ustedes no saben ese salmo, verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91. Y así por el estilo usted puede continuar citando diferentes salmos. Todas esas realidades, todas esas promesas, todas esas declaraciones de confianza en Dios son una realidad y son válidas y vale la pena hacerlas porque Cristo resucitó. ¿Ve? Si Cristo no venció la muerte, de nada sirve que usted lea los salmos. De nada sirve. Por eso es importante entender ese verso en el contexto del salmo entero. Ahora, cuando nosotros leemos el salmo, en vista de lo que se cumplió en la persona de Jesucristo, el salmo ahora hace un sentido hermoso y precioso. Y observemos el salmo. Lo vamos a romper en 4 partes, bien rápido. 4 partes. Primeramente, el salmista habla de su relación con Dios. David está hablando acerca de su relación con Dios. El verso número 1, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. Número 1, vemos aquí que el salmista encuentra su refugio en Dios. Él sabe que el único que lo puede guardar es Dios. Probablemente este salmo fue escrito en los momentos difíciles de la vida de David. Muchos teólogos creen que David escribe este salmo en el tiempo en cuando Saúl lo estaba persiguiendo y buscaba matarlo. Ustedes saben que David tuvo que huir de la presencia de Saúl porque el rey Saúl quería quitarle la vida. Y dentro de esa condición, dentro de la situación que él se encontraba, David hace una declaración y sabe que solamente hay una persona que lo puede refugiar y lo puede guardar. La espada no lo puede proteger. Los castillos o las fortalezas no pueden guardarlo. El único que puede ser el refugio de David es su Dios. Ahora, no solamente David reconoce a Dios como su refugio, también lo reconoce como su Señor. Esto es importante. Muy importante, porque hoy tenemos muchas personas que dicen, sí, Dios me guarda, sí, Dios me cuida, pero no quieren obedecer la voluntad del Señor. No desean seguir el consejo del Señor, no desean seguir la palabra del Señor. Quieren los beneficios de la protección divina sin la sumisión al señorío del que provee la protección divina. Y David aquí claramente lo deja claro. Él dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Yo le dije al Señor, tú eres mi Señor. Cuando dice tú eres mi Señor, es una declaración de que Él somete su voluntad al que lo refugia. Tú eres mi refugio y tú eres mi Señor. No solamente vengo a ti para que me refugies, vengo a ti para someterme a tu voluntad, es lo que quiere decir. Y además es importante saber eso. Porque tenemos tantas personas que quieren los beneficios de Jesús sin someterse al Jesús que le puede proveer los beneficios. Yo siempre soy muy cauteloso con las personas que solamente vienen a Jesús por las bendiciones que pueden sacar de Jesús y no por quién Jesús es. Muy cauteloso con eso. Porque muchas de esas personas que vienen a Jesús por las bendiciones no se quedan junto a Jesús cuando las pruebas vienen. Porque cuando las bendiciones comienzan a quitarse y comienzan los tornillos a apretarse, comienza el fuego a encenderse, comienza ahora el calor a subir, muchas personas que vienen por las bendiciones, por la misma puerta que entraron, por esa misma puerta salen. Muy cauteloso soy. Mire, el salmista reconoce al Señor como su refugio, pero no solamente como su refugio, como su Señor. Es lo cual nos lleva ahora a la conclusión más lógica que David puede hacer.
Si Dios es el refugio y si Dios es el Señor que gobierna su vida, entonces no hay nada fuera de Dios que pueda realmente satisfacer. Mira lo que David dice: ningún bien tengo fuera de ti. Si el Señor es mi refugio y Él es el Señor de mi vida, si Él es el que me guarda y Él es el que me gobierna, entonces no hay nada fuera de Dios que pueda satisfacerme. Todo lo que el mundo me puede ofrecer, lo que trae es pena. Todo lo que Satanás me puede ofrecer, lo que trae es destrucción. Todo lo que la carne me puede tentar, lo que trae eventualmente es muerte. Lo único que puede o debe satisfacer a un creyente es su Dios. Y ahí es donde está la clave. Por eso le di el título a este salmo, a este sermón: plenitud de gozo. Porque la clave está que nosotros debemos aprender a encontrar toda nuestra satisfacción y todo nuestro gozo, como termina el salmista diciendo al final, cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Todo el gozo que nosotros podemos tener, debemos aprender a encontrarlo en Dios. El gozo que el mundo ofrece es temporero, pero no el gozo que Dios da. Así que vemos primeramente la relación del salmista con Dios. Dice: tú eres mi refugio, tú eres mi Señor, y no tengo nada que me pueda satisfacer. No hay nada bueno fuera de ti. Todo lo bueno que yo pueda tener está en ti. Segundo punto. Vemos los resultados inmediatos de su relación con Dios. Los resultados inmediatos de su relación con Dios. El verso número 4 dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo su liberación de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Su relación con Dios, mire esto, influencia su relación con los demás. Como Dios es todo para él, se deduce que el resultado inmediato de su relación con Dios es una influencia en sus relaciones con los otros. Por un lado, el salmista se siente atraído por los justos, a los cuales le llaman los santos que están en la tierra. Mira cómo dice: los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Él se siente atraído. Él se deleita con aquellos que son los santos de Dios. Pero por otro lado, él se siente apartado de los impíos y de los pecadores. Por eso el verso 4 habla acerca de las aflicciones de aquellos que corren detrás de otro Dios. Y dice: yo no derramaré su libación. O sea, yo no voy a hacer sacrificio a los dioses extraños, ni mis labios pronunciarán alabanzas a esos dioses. Él hace una distinción entre los santos de Dios, que son los nobles en quien está la delicia de él, y aquellos que impugnan y que contradicen y que se rebelan en contra de Dios, siguiendo y adorando a otros dioses. Y esto es algo muy práctico aquí para nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Y es una medida de nuestra relación con el Señor. Escuche bien esto, hágase esta pregunta: ¿usted ama a los creyentes? ¿Usted encuentra que es bueno? ¿Usted encuentra que es deleitoso estar junto con los hermanos en la fe? ¿Busca usted la compañía de sus hermanos en Cristo? Esto es una prueba muy sencilla y muy simple. Aquellos que aman al Señor van a amar la compañía de aquellos que aman al Señor junto con Él. Aquellos que encuentran su bien en Dios encontrarán su bien junto con aquellos que están igual que Él. ¿Ven? Otra pregunta. La prueba que debemos hacernos. ¿O encuentras más comodidad con los incrédulos? ¿Te sientes incómodo cuando ellos pecan abiertamente delante de ti? ¿Te sientes problema, dolor en tu corazón por los valores y los deseos y a veces las blasfemias que ellos pronuncian? ¿O has hecho paz con ese tipo de acción? ¿Qué es lo que me define a mí? Esto es muy importante. Mi relación con Dios debe influenciar mi relación con los demás. Y yo debo encontrar mi delicia con los santos de Dios, no con los pecadores. ¿Okay? Esto es muy importante porque yo veo tantas personas que dicen ser creyentes, pero cuando están
con la gente que no sirven al Señor, usted no notaría la diferencia. Usted se pregunta, pero, ¿y tú no vas a la iglesia? Usted no nota la diferencia. Usted no ve, no hay la distinción entre el creyente y el no creyente. Ahora, no me malinterprete. No me malinterprete. No piense que estoy diciendo que usted no pueda ir y hablar y compartir con un no creyente. Claro que sí. Usted dice, pero pastor, un segundo. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores y con ellos comía, dice la Escritura. Muy cierto. Sí. Pero Jesús nunca se rebajó a la posición y al lugar de ellos. Jesucristo se sentó a la mesa con los pecadores y comió, pero si usted nota algo, mi amado hermano, lo que terminó ocurriendo cuando Jesucristo hacía eso es que los pecadores cambiaban, no Jesús era el que cambiaba. Cuando Jesús entraba a la casa del pecador a comer, Él traía la luz del evangelio, la esperanza que Él solamente puede dar. Y ocurre una de dos cosas ocurrían. O lo aceptaban y se sometían, o lo rechazaban y se rebelaban. No había otra. No había otra. Usted puede ver todas las ocasiones en las que Jesús interaccionó con los pecadores, los peores del pueblo. Y cuando Él se sienta con ellos y comparte con ellos, lo que ocurría era que traía cambio a sus vidas. ¿Ve? Jesús nunca se rebajó a la posición de ellos. Así que no usemos la excusa, pastor, pero Jesús compartía con los pecadores para nosotros irnos a comportar de manera pecaminosa. No, porque Jesucristo, aunque compartía con los pecadores, nunca permitió que el pecado lo tocara. Había una distinción en su vida. Y Él era claramente diferente. Nosotros debemos aprender a ser igual. Yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Encuentras tú deleite con tus hermanos? Es una prueba que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Hágase usted esta prueba. No me conteste. Esto es entre usted y el Señor. ¿Encuentras tú deleites con los hermanos en la fe? Si te pesa, si no hay gozo, y si prefieres estar con gente que no aman al Señor, tengo que decirte, tienes que examinar tu corazón. Examina tu corazón. El salmista dijo aquí que su delicia está con los santos de Dios. Así que su relación con Dios influencia sus relaciones con los demás. ¿Okay? Es más, y voy a decir una cosa más. Esta quizás le va a caer como un balde de agua fría. Yo tengo una relación más importante, más íntima, más cercana, más gloriosa con mis hermanos en la fe que con mi familia de la sangre y carne de esta tierra. Y esa es una realidad para cada uno de nosotros. Yo tengo, voy a repetirlo, una relación más importante, más gloriosa, más hermosa, que nos une más maravillosamente con mis hermanos en la fe que con mi familia de carne y de sangre. Jesucristo dijo en una ocasión que si tú no estás dispuesto a dejar a padre y madre y a todos tus familiares para seguir al Señor, tú no eres digno del Señor. Son no palabras mías, son palabras de Jesucristo. Ahora no quiere decir que tú tienes que ahora abandonar a tu familia, porque una parte de nuestras responsabilidades como buenas personas que debemos ser es estar ahí para nuestra familia y apoyarle. Pero yo tengo que estar dispuesto a amar más al Señor y a los santos del Señor, aún que las personas que comparten mi propio ADN. ¿Ok? Esto es difícil para nosotros a veces entenderlo porque nosotros muchas veces tenemos las prioridades al revés. Y le damos más prioridad a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Y cuando llegamos a este punto, tendemos la tendencia a comprometer nuestros principios bíblicos. Una cosa que yo nunca he entendido, y me perdonan si quizás a alguien ofenda con esto que voy a decir. Pero una cosa que yo a veces no he entendido es porque yo creo que hay ocasiones en las cuales pues, es necesario, ¿verdad? Pero si usted tiene que escoger entre estar con su familia de la carne y su familia espiritual, ¿cuál usted debe darle prioridad? Yo tengo una regla, por ejemplo, cuando viene mi familia a visitar de Puerto Rico. Ellos pueden venirse conmigo para la iglesia o se quedan en casa solos.
Es mi regla. Gracias a Dios mi familia, mis hermanos son, pero a veces van a la iglesia, pero vienen conmigo. Pero mi regla es, el día del domingo, o te vienes conmigo para la iglesia, o te quedas solo en la casa por 4 horas o 3 horas, a lo que yo regreso. Simplemente, ¿por qué? Porque tengo una prioridad con mis hermanos espirituales. ¿Ves eso? Así que la relación con Dios influencia las relaciones del salmista presente con los demás. Número 3. Vemos las bendiciones presentes que el salmista goza en su vida. Del verso 5 al verso número 8, él dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré para siempre. Mire lo que el salmista declara aquí. Él reconoce que él recibe la porción diaria para su sustento de parte del Señor. Él sabe que el Señor es el que suple todas sus necesidades. Él reconoce que todo lo bueno que él tiene y toda la provisión que él recibe, la recibe de parte de Dios. Y es aquí la diferencia entre aquellos que aman a Dios y aquellos que no aman a Dios. ¿Por qué? Miren, déjame pintárselo de esta manera. La lluvia cae igual. Y hoy nos cayó una lluvinita buena. Tan bueno que estaba el día ayer, ¿verdad? Yo hasta me quemé un poquito trabajando en el patio en casa ayer. Y hoy con la lluvia, ¿verdad? La lluvia cae igual sobre el pecador como el creyente. Sobre el incrédulo y el creyente. No hay diferencia. Y la tierra produce fruto, tanto para aquel que cree en Dios y que honra a Dios con su vida, como aquel que no lo hace. Igual. Pero el que cree y el que ama a Dios y el que se refugia y confía en Dios, reconoce que la porción de su vida y que todo lo que él tiene no es por él, no es porque él lo ha logrado, sino porque Dios se lo ha dado. Y ahí donde está la diferencia entre el incrédulo y el no creyente. Dicho de paso, en el libro de Romanos, que una semana llegaremos, vamos a entrar ahí, Pablo nos habla allí en capítulo 1 de Romanos que las personas que rechazan a Dios no reconocieron a Dios ni le dieron gracias. Y esa es la distinción principal de un incrédulo, que no reconoce y no le da gracias a Dios. El creyente, como David aquí en esta ocasión, reconoce que la porción diaria de su sustento proviene de Dios. Lo otro es que vemos que él está seguro, él sabe que está seguro en Dios porque Dios está a su lado. No hay quien pueda levantarse en contra de él, porque Dios es con nosotros. Podemos decir, como dice el Nuevo Testamento, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Dice Pablo en Romanos 8. Esa declaración de confianza David la hace aquí. Mira lo que dice el verso número 8. El Señor me ha puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré para siempre. Él sabe y reconoce que está seguro en Dios. El verso número 6 es interesante. Un verso muy interesante, que a veces nosotros no entendemos lo que quiere decir. Mira lo que dice: las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Y usted me va a decir: pastor, no entiendo lo que dice. Yo tampoco lo entendía hasta que no tuve que excavar, tuve que ponerme con la pala espiritual a excavar aquí para poder entender lo que quiere decir. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. ¿Ah? En los tiempos antiguos se utilizaban cuerdas para medir la tierra. ¿Okay? Por ejemplo, cuando Israel conquistó su tierra prometida y se le dividió a cada tribu una porción, pues las medidas, se utilizaba un tipo de cuerda para medir, y hasta aquí llega tu parte y hasta aquí llega la tuya. Y está hablando de que el salmista reconoce que es Dios el que determina su porción. Y el texto lo que está diciendo es que él está contento
y conforme con la medida que Dios le ha dado. ¿Ok? ¿Usted ve eso? Él está agradecido y contento y conforme como Dios ha medido las cuerdas el territorio tuyo, Dios te lo midió. Aquí están las cuerdas. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Estoy conforme, estoy contento y voy a hacer lo mejor que tú pueda hacer yo con lo que tú me has dado. ¿Ve? Es la actitud que él tiene. Él sabe que Dios es sabio y que la medida que Dios le dio es la que él ha recibido y él no se está quejando. Esta es una cualidad que está muy ausente hoy día. Pocas personas están contentas con lo que tienen. Muy pocas personas están contentas con lo que tienen. No quiere decir que si usted tiene la oportunidad de mejorar su vida, no la mejore, claro. Yo siempre digo, no hasta high school que tienes que llegar. Si puedes ir a la universidad y gradúate. Y si haces 4 años de universidad y puedes hacer maestría, hazlo. Y si puedes hacer doctorado, hazlo. Eso es usar los dones que Dios te ha dado de manera sabia. ¿Eh? El que pudiendo hacer 10, hace 5, está haciendo lo que hizo el siervo con los dones que el Señor repartió, lo enterró en la tierra. ¿Se acuerdan la parábola de los dones, de los talentos? Lo enterró en la tierra, no hizo lo que estaba supuesto hacer con él. Por supuesto, usted aprende a multiplicar, usted aprende a crecer. Si tiene la oportunidad de mejorar, lo hace. Pero hay personas, mi amado hermano, que están tan mal agradecidos con lo que Dios le ha dado, que no están contentos ni conformes con lo que tienen. Los lleva a la envidia, los lleva a desearle mal a los demás, los lleva a los celos, los lleva al enojo, los lleva a la ira, los lleva a la amargura, porque no están contentos ni agradecidos como Dios le ha medido su territorio. Dios le dio con cuerdas a la porción que te toca. Esto es lo tuyo, muchacho. Encárgate de cultivarlo, encárgate de hacerlo crecer, pero en vez de concentrarse en la porción que ellos tienen, se pasan siempre mirando la porción del vecino. Pero señora, ¿a qué le diste más que a mí? ¿Y por qué a él le diste más y a mí me diste menos? ¿Cómo tú vas a hacerme algo así? Y no hacen lo que David hace, que se regocija en lo que Dios le ha dado. Mira el verso 6, una vez más, verso 6, una vez más. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Ves? Señor, lo que tú me has dado, gracias. Es hermoso lo que me has dado. Estoy contento con lo que me has dado. Voy a hacer lo mejor que yo pueda con lo que me has dado. Voy a cultivarlo, voy a hacerlo crecer, por supuesto. Voy a ser responsable con lo que me has dado. Pero mi herencia es hermosa para mí. ¿Ve cómo él valora la medida que Dios le dio? No importa si te dio 5 o te dio 10. Valora lo que Dios te dio y dale gracias a Dios por lo que te dio. ¿Ok? Así que David se regocija en la bendición que Dios le da. En el verso número 8, el verso número 7, perdón, él declara que el Señor es su consejero. Y es otra bendición hermosa, que Dios es el que lo instruye, Dios es el que lo guía, Dios es el que le aclara la mente, Dios es el que le revela, Dios es el que guía sus pasos, Dios es el que lo encamina. Es una bendición hermosa. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Una de las bendiciones más ricas que nosotros tenemos es el hecho, mi amado hermano, de que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Y tenemos la revelación de Dios. Y tenemos la instrucción divina y el consejo divino. Muchas personas andan por la vida sin saber, sin conocer, sin ningún conocimiento verdadero, con duda, con aflicción, con la mente oscurecida. Hay gente que vive en pánico, Yo recuerdo el día después de la elección presidencial en este país, en el año 2016. Muchas personas se levantaron esa mañana llorando y gritando. Y usted lo vio por la televisión. Yo no pierdo el sueño. ¿Sabes por qué yo no pierdo el sueño por esas cosas? Porque yo sé yo sé que el que está en control de todo es Dios. Dios está en control de todo. Esa verdad que yo he recibido por la revelación de su palabra, porque el Señor es mi consejero, Él es el que instruye mi mente, me da paz, ancla mi alma.
por allá unos dicen, ay, que Rusia va a explotar el mundo y Corea del Norte tiene bombas atómicas. Y por allá otros hablan de las enfermedades que vienen de diferentes países. Y por allá otros hablan de que viene una crisis económica. Y por allá otros, el calentamiento global, nos vamos a morir todos porque el climate change nos va a matar a todos. Y la gente muriéndose histéricos todo el tiempo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y yo, en paz. Porque el consejo del Señor domina mi mente, domina mi corazón. El Señor es el que me instruye, el Señor es el que me guía. Y la guianza y la sabiduría que viene de Dios ancla nuestra vida, ¿ve? Nos ancla. Y no permite que nosotros nos desviemos y nos volvamos locos pensando en todas las cosas que pueden ser. Por eso es que David reconoce en el verso 8, porque el Señor está a mi diestra, permaneceré para siempre. Permaneceré firme. El Señor está conmigo, Él me aconseja, Él me guía, Él me refugia, Él el que aclara mi mente, es el que me imparte sabiduría, permaneceré firme. Mire, mi hermano, el creyente, nosotros como creyentes somos los que más tenemos razón para tener unas almas, unos corazones firmes, firmes. La tormenta viene, estoy firme porque el Señor está conmigo. ¿Ve? Estoy anclado en la verdad. Es algo hermoso. Y por último, David, después de meditar en su relación con Dios, en su relación con los demás, y luego ver las bendiciones que él tiene en el presente, él torna su mirada hacia el futuro. Y comienza a hablar acerca de la esperanza futura que él gozará. Verso número 9 al verso número 11, él ahora comienza a dar un giro y mirar hacia allá. Y él dice que mi corazón se alegra y mi alma se regocija porque mi carne morará segura, pues no abandonarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. Una vez más, cuando David escribe estos versos, claro, entendemos que una profecía acerca de Jesucristo, como dije al principio, y de que el Señor resucitaría dentro de los muertos y sería levantado dentro de la tumba. Pero a la misma vez tenemos que entender que dentro del contexto en que David está hablando, él está reconociendo que Dios es el que va a guardar aún su carne en la tumba. ¿Lo quiere decir? Aún en el momento de la muerte, si tengo a Dios, no importa lo que pase, estoy confiado. En el lecho de muerte, mi hermano, el creyente que tiene su alma anclada en Cristo Jesús no tiene razón para deprimirse o desesperarse. En el lecho de muerte lo que tenemos que hacer es mirar al cielo y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, tal como lo hizo Jesús en la cruz. Yo estoy en las manos de Dios. ¿Eh? En las manos de Dios. Vemos aquí que él declara esa confianza absoluta en lo que será. Por eso él se regocija de que él verá la senda de la vida, como dice el verso 11. Y luego termina diciendo una de las palabras más memorables de este salmo quizás. El verso 11 le dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Encuentro la plenitud de mi gozo en el Señor? David está mirando hacia el futuro. David está mirando hacia las promesas que Dios le ha dado. Y él sabe que en la presencia del Señor él podrá permanecer para siempre y que allí no le faltará nada y que allí habrá plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios. Déjeme decirle algo. Déjame corregir algo. Muchas personas creen que el cielo es aburrido. ¿Usted ha escuchado eso anteriormente? Estoy seguro que alguien le ha dicho a usted. Ay, yo no sé si yo quiero ir para el cielo. Si vamos a estar así flotando en el aire, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una eternidad entera más que flotando en el aire dándole gloria a Dios. ¿Qué tipo de vida es esa? Un aburrimiento absoluto. La persona que habla de esa manera, hermano, no tiene idea de lo que el cielo es. No tiene idea de lo que el cielo es. No, cuando llegue al cielo no es que yo voy a estar todo el día parado así con un himnario delante de Dios todo el tiempo cantando himnos sin parar. Y levantando manos, gloria a Dios. No, hermano. El cielo va a ser la vida sin el pecado, la vida que Dios quería que tú y yo tuviésemos de manera perfecta.
En el cielo serviremos a Dios. ¿Cómo? No sé. Dios nos va a dar posiciones para trabajar y para obrar. Y podemos nosotros trabajar para Él y servirle a Él. Y podremos obrar y vivir una vida completamente perfecta, gozándonos eternamente, deleitándonos sin las dolencias que nos trae el pecado, sin el temor que nos trae esta vida, sin la enfermedad, sin los dolores de cabeza, sin todas las consecuencias que el pecado nos da. Y imagínense una vida completamente perfecta. Viviremos con Él, no solamente flotando en el aire dando gloria a Él, sino obrando, trabajando, moviéndonos en Él, literalmente existiendo delante de la presencia de Dios, llevando una vida productiva y gozosa y perfecta y gozándonos y deleitándonos en el Señor de manera eterna. ¿Eh? Por eso es que el salmista puede decir, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. ¿Okay? Ahora, es importante que recordemos lo que dije al principio. Todas estas promesas, todas estas bendiciones que el salmista declara aquí son ancladas o están ancladas en la hermosa realidad de que Cristo venció la muerte. Como dice el salmista ahí, en el verso 10, el santo de Dios no vio corrupción, porque Él resucitó. Y porque Cristo conquistó, ahora todas estas promesas son válidas y son reales para nosotros. Se cuenta una historia de unos hombres que escalaban una montaña. Iba un guía y un turista junto con otro guía y otro turista que estaban todos unidos, atados por una cuerda, subiendo la montaña. Y mientras recorrían una porción de la montaña bastante peligrosa, el último turista que iba abajo perdió el equilibrio, se fue por el abismo, por el costado, y el tirón llevó que el otro guía perdiera también su equilibrio, y el otro turista perdiera su equilibrio, y resbalasen y cayeren, y también guindaran de la cuerda. Pero el primer guía que iba arriba, el que iba a la cabeza, sintiendo el primer tirón de la cuerda, inmediatamente él ancló su hacha en el hielo y se preparó y se mantuvo firme. Y de esa manera el primer turista abajo pudo recuperar su equilibrio. El próximo, el guía que seguía, también hizo lo mismo. Y el otro turista también pudo anclarse una vez más y poder continuar hasta que todos llegaron a salvo. Así es en esta vida. A medida que la raza humana ascendía a los elevados acantilados de la vida, el primer Adán perdió el equilibrio y cayó de cabeza sobre el abismo, y el tiro tan grande que él dio llevó a todo hombre detrás de él a que colgase a la perdición junto con él. Pero vino uno, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que mantuvo su posición, que se ancló firme, que pudo vencer donde Adán falló, y ahora todos aquellos que están unidos a Él pueden también recuperar el equilibrio e ir a lugares seguros junto con Él. Amén. Y esa es la promesa de este salmo. Que porque Jesús resucitó y venció a favor nuestro, podemos nosotros gozar todas las bendiciones que tenemos aquí en esta mañana que bien hemos visto. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esta palabra? Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones que tenemos, Señor, que gozamos en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra hermosa y preciosa que hemos examinado, Dios, que nos habla de tantas hermosas y ricas bendiciones que solamente, Señor, tenemos en Cristo. Gracias por bendecirnos de esa manera. Gracias, Señor, por salvarnos y rescatarnos. Padre Santo, y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a confiar siempre, a encontrar nuestro refugio en ti, a depender siempre de ti, a Padre Santo, someternos siempre a ti, y que todas nuestras vidas, Señor, dependan siempre absolutamente de Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, oramos y pedimos estas cosas. Amén y amén.